El estrés no te está matando, pero te está drenando. Esa frase resuena como un río subterráneo que corre entre las piedras de un camino que hemos recorrido tantas veces sin prestar atención. Nos hemos acostumbrado a sentir el peso invisible de una presión constante, como una mochila llena de piedras que nadie ve, pero que nosotros sentimos en cada paso. El estrés no te causa un final abrupto como un relámpago que cae en medio del campo, más bien, es como una lluvia fina que cala hasta los huesos y te roba el calor sin que te des cuenta. Día tras día, gota a gota, se va llevando pedacitos de energía, fragmentos de luz, partes de nuestro ser que terminan siendo arrastradas por el torrente de las preocupaciones diarias. No es el rugido de una tormenta lo que nos quiebra, sino la repetición de susurros que se convierten en gritos internos. Hay un momento en que uno se pregunta si está viviendo o sobreviviendo, si está arando la tierra o si está siendo arado por la tierra misma. Ese cuestionamiento nace cuando sentimos que la vida se nos escapa por las rendijas, no por culpa de un enemigo externo, sino por el desgaste silencioso de 1000 pensamientos no resueltos que se aferran a la mente. Recuerdo a un anciano que encontré en un viaje al oriente. Tenía los ojos llenos de arrugas, pero la mirada limpia y profunda. Era un monje que llevaba décadas sentado bajo el mismo árbol, viendo pasar estaciones y rostros, aspirando el perfume del aire y escuchando el canto de los pájaros. Le pregunté por qué no se cansaba de estar siempre allí. Sonrió con la paciencia de quien ha visto crecer y caer muchas lunas y dijo: el estrés no es enemigo ni amigo, es un mensajero. Viene a decirte que hay algo en tu interior que está siendo ignorado, que requiere atención. Si lo tratas como enemigo, te drena; si lo ves como maestro, te enseña a soltar. Esas palabras resonaron en mí durante años, volvieron a mí cada vez que sentía que el peso de la vida se me escurría entre los dedos. Comprendí que la tensión que sentía en mi pecho no era una sentencia a muerte, sino una señal para mirar hacia adentro y descubrir que me estaba robando la serenidad. La vida se parece a un campo lleno de flores y espinas. Podemos caminar con cuidado, sabiendo que las espinas nos pincharán si no estamos atentos, y a la vez saborear el perfume de las flores que adornan el sendero. Sin embargo, cuando las preocupaciones nos ciegan, solo vemos espinas y sentimos que el campo entero es un enemigo dispuesto a lastimarnos. Así es como el estrés se convierte en un ladrón silencioso de nuestra energía, deja de mostrar la belleza y resalta la dureza. No nos mata de inmediato, pero poco a poco va apagando nuestro brillo interior. Y ese brillo es más valioso de lo que creemos, es la chispa que encendemos cuando nos despertamos con ganas de vivir, cuando miramos el cielo y agradecemos estar aquí, cuando abrazamos y sentimos que el mundo entero cabe en ese gesto. El estrés, cuando no lo cuidamos, nos roba la capacidad de sentir esa chispa. No nos quita la vida, nos quita las ganas de vivirla con plenitud. En las enseñanzas de Lao se halla una imagen recurrente: el agua. Él habla del agua como símbolo de la virtud suprema, porque el agua es flexible y suave, pero puede erosionar la roca más dura. El agua no se resiste a los obstáculos; si encuentra una piedra, la rodea. Si halla un precipicio, cae. Si ve un remanso, se detiene. El agua sabe fluir. Cuando experimentamos estrés, olvidamos cómo fluir. Nos quedamos atascados en pensamientos rígidos, nos convertimos en la roca que el agua erosiona. Entonces, recordemos la sabiduría de este maestro ancestral: no es la rigidez la que nos mantiene firmes, sino la capacidad de adaptarnos, de aceptar que la vida cambia. El estrés se hace insoportable cuando nos resistimos a la corriente. Cuando dejamos de resistir y nos permitimos fluir, el agua nos acaricia en lugar de golpearnos. Hay un cuento sufí que narra la historia de un príncipe que tenía todo lo que podía desear: riqueza, poder, admiración. Pero él era infeliz, sentía un vacío que no podía llenar con tesoros ni con aplausos. Un día, un sabio le dio un anillo con una inscripción que decía: esto también pasará. El sabio le dijo: lleva este anillo y léelo cuando estés sumamente feliz, para recordar la impermanencia, y cuando estés sumamente triste, para saber que nada dura para siempre. El príncipe empezó a comprender que la vida es un vaivén. El estrés y la calma son olas del mismo mar. Ninguna se queda para siempre.
saber que todo pasa nos ayuda a soltar el apego que genera el estrés. Cuando sentimos que nuestra condición actual es eterna, nos ahogamos. Pero cuando entendemos que el dolor, la presión, la ansiedad son pasajeros, los observamos desde una perspectiva diferente. La frase "esto también pasará" se convierte en un bálsamo cuando el agotamiento parece no tener fin. A menudo caminamos por la vida con el reloj como un tirano. El tiempo parece correr más rápido que nuestros pasos, la lista de tareas se multiplica, las expectativas crecen. El estrés brota de esa sensación de que nunca es suficiente, de que siempre hay algo pendiente, de que no estamos a la altura de las exigencias. ¿Pero quién las impone? En muchos casos, somos nosotros mismos quienes nos colocamos el peso de un perfeccionismo desmesurado. Buscamos cumplir con estándares ajenos sin preguntarnos si esos estándares nos pertenecen. Una de las lecciones más profundas que he escuchado vino de un agricultor en la sierra. Él me dijo: cada semilla germina a su tiempo. Si la fuerzas, la pierdes. La tierra sabe cuándo es el momento, tu ego no. Esa frase me estremeció, porque comprendí que así como la naturaleza tiene sus ciclos, nuestras vidas también. El estrés nos invade cuando queremos acelerar esos ciclos, cuando pretendemos que el árbol dé frutos antes de haber echado raíces. Pero todo tiene su estación. Aprender a esperar, a respetar el proceso, es una forma de liberar el estrés. Una vez escuché a un médico hablar del estrés como un asesino silencioso. Lo decía en el sentido de que puede causar enfermedades cardíacas, hipertensión, problemas digestivos. Es cierto que el estrés prolongado tiene consecuencias en la salud física. Sin embargo, más allá de la biología, hay otra muerte silenciosa que provoca, la muerte del gozo. Esa muerte no se ve en un electrocardiograma, pero la sentimos en las noches en las que nuestro espíritu no encuentra descanso. Es la muerte de la risa espontánea, de la curiosidad, del deseo de mirar las estrellas. Cuando dejamos que el estrés gobierne nuestro espíritu, dejamos de mirar el mundo con ojos de niño. Morimos un poco sin darnos cuenta. Esa muerte no aparece en los obituarios, pero se refleja en la falta de brillo de nuestra mirada. Sin embargo, lo maravilloso es que esa parte no muere del todo, solo se queda dormida esperando a que la despertemos. Siempre podemos recuperar la alegría. No es fácil, pero es posible. El poeta persa Rumi decía que las heridas son la puerta por donde entra la luz. Esta frase, que se repite en tantos contextos, encierra una verdad profunda. El estrés nos hiere, pero también nos da la oportunidad de dejar entrar una nueva comprensión. Sin las grietas de la presión, tal vez no nos cuestionaríamos nuestros caminos. Muchas personas han cambiado de vida, han buscado nuevas vocaciones, han dejado relaciones tóxicas después de haber llegado al límite de su estrés. Ese límite se convierte en un portal. Puede drenar nuestra energía, pero si lo escuchamos, nos guía a un lugar donde podamos nutrirnos nuevamente. El estrés no te está matando, te está mostrando dónde te estás muriendo por dentro, y te invita a rescatarte. Cuando la vida te drena, no es para secarte, sino para que busques una nueva fuente. En la sabiduría de los personajes iluminados hay un denominador común, la importancia de la presencia. El Buda hablaba del aquí y ahora como el único momento donde existe la vida. Jesús decía que el reino de los cielos está dentro de nosotros. El maestro Eckhart postulaba que Dios está en el presente. Estas palabras de distintas tradiciones coinciden en que la paz se encuentra en la conexión con el momento presente. El estrés, en cambio, siempre nos arrastra al futuro o al pasado. Nos llena de y de debía haber. Vivir en el presente es un acto de valentía, porque implica mirar de frente lo que hay sin huir hacia lo que fue o lo que podría ser. La mente estresada está siempre en otro lugar, la mente en paz está aquí. La práctica de la atención plena, que muchos maestros enseñan de distintas formas, es una herramienta poderosa para recuperar la energía que se nos escapa. Cuando comemos, comemos. Cuando caminamos, caminamos. Cuando trabajamos, trabajamos. Cuando descansamos, descansamos. Pareciera simple, pero en la simplicidad se esconde la grandeza. El cuerpo, a menudo,
se convierte en un depósito de tensiones que la mente no sabe gestionar. Un día, un terapeuta corporal me dijo que la espalda habla lo que la boca calla. En esa frase descubrí que muchas de mis contracturas eran emociones no expresadas. El estrés genera un nudo en la garganta cuando no decimos lo que sentimos, un puño cerrado en el estómago cuando guardamos miedo, una presión en el pecho cuando reprimimos el llanto. Escuchar al cuerpo es una forma de dialogar con el estrés. Hay quienes meditan, otros escriben, otros bailan, otros lloran. Lo importante es no silenciar la voz que nos pide soltar. Cuando el estrés te esté drenando, pregúntale a tu cuerpo, ¿dónde te duele? ¿Qué emoción está atrapada ahí? En ese diálogo sincero, encontrarás una vía para liberar. Cierta vez, un niño se acercó a un viejo sabio y le preguntó qué era lo más importante de la vida. El viejo se sentó con el niño bajo un árbol, miró al cielo y le contó una historia. Cuando era joven, pensaba que lo más importante era ser fuerte. Trepaba montañas, levantaba cargas pesadas, me forjé músculos y resistencia. Pero entonces vi a mi abuelo, frágil y anciano, cargar con el dolor de perder a su esposa. Su fuerza no estaba en sus brazos, estaba en su corazón. Luego pensé que lo más importante era el conocimiento. Leí muchos libros, estudié en universidades, acumulé títulos. Pero entonces vi a una campesina, analfabeta, enseñar a su nieto a cultivar la tierra y a amar la lluvia. Su sabiduría no estaba en los libros, estaba en sus manos. Finalmente entendí que lo más importante es la capacidad de amar y de sentir. El amor y la sensibilidad son los únicos antídotos contra el estrés. Porque cuando amas lo que haces, cada esfuerzo tiene sentido. Y cuando sientes, sabes cuando necesitas parar y abrazarte. El niño escuchó y guardó la historia en su corazón. Años después, cuando el estrés amenazaba con drenarlo, se acordó de esas palabras y decidió que su prioridad no sería la productividad, sino el amor que ponía en cada cosa. Porque el amor alimenta, no drena. Conocí a una mujer que siempre estaba corriendo. Era madre, profesional, voluntaria en su comunidad. Su agenda estaba tan llena que había olvidado cómo se sentía el silencio. Un día, su cuerpo dijo basta. Sufrió un colapso que la obligó a quedarse en cama durante semanas. Los primeros días fueron una tortura, sentía culpa por no hacer nada. Su mente repasaba todas las tareas que no cumpliría, todas las expectativas que no alcanzaría. Pero poco a poco, algo cambió. Una tarde, el sol se coló por la ventana y calentó su rostro. Ella cerró los ojos y se permitió sentir la caricia de la luz. Un día más tarde, escuchó el canto de un pájaro y sonrió porque hacía años que no se detenía a escuchar. Otra mañana, vio a su hija dibujar y se sentó a su lado sin pensar en el reloj. En esa pausa obligada, la mujer se reencontró consigo misma. Cuando finalmente se recuperó, decidió que su vida ya no sería una carrera interminable. Dejó de volverse loca con las listas de pendientes y empezó a incluir momentos de estar. El estrés había drenado su vida, pero también la había despertado. En su historia hay una lección poderosa: no necesitamos llegar al colapso para parar, podemos elegir parar antes de que el cuerpo nos obligue. El estrés no siempre es negativo. Existe un tipo de estrés, eustrés, que nos impulsa a crecer, a enfocarnos, a movilizarnos. Es el que sentimos antes de hacer algo importante, ese cosquilleo que nos recuerda que estamos vivos. Pero se convierte en distrés cuando se hace crónico, cuando se vuelve la melodía repetitiva de nuestras jornadas. Este distrés es el que drena. Saber diferenciar entre ambos nos ayuda a manejarnos mejor. No se trata de eliminar cualquier forma de estrés, sino de regularlo, de escuchar el cuerpo, de darle descanso. Un músico sabe que su instrumento no puede sonar bien si no se afina. No basta con tocar todas las notas sin descanso, hay que ajustar cuerdas, cuidar la madera, respetar el silencio. Nosotros somos también instrumentos que necesitan afinación. El silencio nos afina, el descanso nos afina, la risa nos afina. Y cuando estamos afinados, incluso el estrés que nos impulsa se convierte en música, no en ruido.
Hay una historia budista que habla de dos monjes que debían cruzar un río. En la orilla se encontraba una joven que pedía ayuda para cruzar. Uno de los monjes, siguiendo al pie de la letra la regla de no tocar a una mujer, se negó a ayudarla. El otro monje la cargó sobre sus hombros, cruzó el río y la depositó en la otra orilla. Continuaron su camino en silencio. Horas después, el monje que no ayudó a la mujer reclamó indignado: ¿cómo pudiste cargar a esa mujer? ¿No sabes que nuestra regla nos prohíbe tocarla? El otro respondió: hermano, yo solté a la mujer hace horas, ¿por qué tú aún la cargas? Este relato ilustra cómo el estrés puede ser resultado de cargas que mantenemos mentalmente. No son las situaciones en sí las que nos drenan, sino la resistencia a soltarlas. Soltar no significa olvidar o negar, significa no alimentar el peso más de lo necesario. Cada vez que repetimos mentalmente una conversación incómoda, un error del pasado, un miedo al futuro, cargamos un peso invisible. Aprender a soltar es aprender a aligerar el equipaje. El estrés también tiene raíces en la falta de autoamor. Muchas veces nos exigimos más de lo que daríamos a los demás. Regañamos a nuestra mente por no ser lo suficientemente productiva, criticamos nuestro cuerpo por no ser perfecto, castigamos nuestras emociones por ser intensas. En cambio, un corazón compasivo se dice: estoy haciendo lo mejor que puedo con los recursos que tengo. La sabiduría de personajes iluminados como Thich Nhat Hanh, el gran maestro zen vietnamita, nos recuerda que la compasión empieza con uno mismo. Él proponía hablarse a uno mismo con palabras de cariño, como uno lo haría con un ser querido que sufre. Cuando el estrés nos drena, la compasión es el agua que nos hidrata. En lugar de juzgarnos por sentirnos sobrecargados, podemos abrazarnos con comprensión. Decirnos: es natural que te sientas así, estás sosteniendo mucho. Mereces descanso. Mereces cuidado. Ese simple acto de verbalizar el derecho al descanso es profundamente sanador. El estrés no desaparece de inmediato, pero deja de ser un enemigo y se convierte en un mensajero que nos dice: date amor. Hay días en que todo parece oscuro, en que el peso de la vida nos aplasta. En esos momentos, una frase puede encender una vela. Recuerdo cuando leí a Khalil Gibran escribir: tu dolor es la ruptura de la cáscara que envuelve tu entendimiento. Estas palabras me hicieron llorar, porque entendí que mi dolor no era un castigo, sino una transformación. El estrés me estaba descascarando, me estaba obligando a salir de la comodidad y ver más allá. Sentí ese proceso en muchos momentos de mi vida. Cuando perdí a un ser querido y mi cuerpo no encontraba descanso, cuando sentí el abandono y mi mente se refugiaba en el ruido, cuando la incertidumbre sobre el futuro me impedía disfrutar el presente. Todas esas experiencias eran cascarones quebrándose. El agua salada de mis lágrimas ablandaba las paredes que me limitaban. El estrés no me estaba matando, estaba quebrando las barreras para que mi entendimiento se expandiera. Lloré con esa conciencia, lloré porque me estaba abriendo, lloré porque el dolor tenía sentido. Es cierto que hay sistemas sociales y económicos que generan estrés colectivo. La cultura de la productividad, la competencia, la precariedad, son generadoras de una tensión que no depende solo de la voluntad individual. No podemos ignorar que hay condiciones que nos exceden. Sin embargo, incluso en medio de esos contextos, la forma en que nos relacionamos con el estrés puede cambiar. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de campos de concentración, escribió: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Aunque no siempre podamos cambiar el estímulo, siempre hay un espacio para elegir cómo reaccionar. El estrés nos drena cuando nos dejamos arrastrar sin conciencia. Cuando elegimos nuestra respuesta con libertad, recuperamos energía. A veces, la respuesta será resistir y luchar por un cambio social, otras veces será soltar y cuidar nuestro bienestar, otras será crear arte, escribir, cocinar, bailar. Cada elección consciente es un acto de poder. Recuerdo una tarde en la que estaba sentado frente al mar, en silencio, mirando el horizonte.
Sentía el cansancio de semanas de trabajo, las horas frente a la pantalla, las preocupaciones por facturas, responsabilidades familiares, una sensación de vacío. El mar me recordó que el tiempo no se detiene, que las olas siguen, que siempre hay un movimiento más allá de lo que me pasa. En ese momento, imaginé a un náufrago que se aferra a su tabla de madera en medio del océano. La tabla no lo salva eternamente, pero lo sostiene hasta encontrar una costa. El estrés es esa agua que amenaza con hundirlo, la tabla es todo aquello que lo sostiene, el amor, la esperanza, la paciencia, la fe. Todos necesitamos nuestras tablas. Pueden ser pequeñas, como un paseo corto, una conversación sincera, una taza de té caliente, el abrazo de un ser querido. Esas tablas nos permiten flotar mientras pasa la tormenta. Si la vida nos drena, busquemos nuestras tablas y no tengamos miedo de agarrarnos a ellas. No es debilidad pedir ayuda, es sabiduría. Hay algo más que he aprendido en este viaje, nuestra relación con el estrés se transforma cuando entendemos que no estamos solos. Nos han hecho creer que cada uno debe cargar su propia cruz sin molestar a nadie. Esa idea nos aísla y nos agota. Pero el simple acto de compartir lo que sentimos puede ser profundamente liberador. Una vez, en un círculo de amigos, alguien dijo, estoy al borde, me siento drenado, no sé cómo seguir. Ese acto de vulnerabilidad abrió la puerta a otros para decir, yo también. Al compartir nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras ansias, creamos un tejido donde nos sostenemos mutuamente. La sabiduría indígena habla del círculo de palabra como un espacio sagrado donde cada uno puede hablar y ser escuchado sin juicio. En ese espacio, el estrés se diluye porque se reparte, porque se transforma en comprensión colectiva. La soledad agranda el estrés, la comunidad lo alivia. En la mirada de otro que escucha sin querer solucionar, encontramos un espejo que nos devuelve nuestra humanidad. ¿Cómo reconciliar el hecho de que el estrés drena con la necesidad de enfrentar responsabilidades? No se trata de huir de la vida, sino de vivirla con equilibrio. En Occidente, hemos perdido la noción del descanso como parte del trabajo. Miramos el descanso con culpa, como si fuera tiempo robado a la productividad. Sin embargo, en muchas tradiciones se entiende que el descanso es un acto sagrado. En la Biblia, Dios mismo descansa el séptimo día. Los pueblos originarios respetan las pausas de la naturaleza. En el yoga, la relajación al final de la práctica es tan importante como las posturas. El estrés drena cuando no honramos las pausas. Necesitamos aprender a decir no. Necesitamos reconocer nuestros límites y respetarlos. La voz interior que nos dice basta no es perezosa, es una voz de sabiduría. Escucharla es un acto de amor propio. Incluso en medio de la vorágine, hay momentos de pausa. Cerramos los ojos, respiramos profundo, contamos hasta 10, y en ese simple acto, recuperamos un pedacito de energía. Un día, un maestro zen me dijo, tu mente es como un mono que salta de rama en rama. Cuando el mono se cansa, se aferra con más fuerza. Pero si sabes cómo, puedes calmarlo sin luchar. Le pregunté cómo se calmaba al mono. Él me respondió, dándole algo bello que ver y escuchando su respiración. Esa enseñanza me llevó a comprender que la belleza es medicina contra el estrés. Contemplar un atardecer, mirar una flor, escuchar una canción que nos toca el alma, leer un poema, son actos de belleza que acarician nuestro mono interior. El estrés se nutre del ruido, la belleza se nutre del silencio. Cuando dejamos entrar la belleza en nuestra vida, el estrés tiene menos espacio para crecer. El maestro también habló de la respiración. Esa función tan básica se convierte en un ancla. Respirar conscientemente, sentir el aire entrar y salir, nos conecta con el aquí y ahora. En cada inhalación llevamos oxígeno, en cada exhalación liberamos tensión. Respirar profundo es un acto radical de resistencia contra el estrés. En la cultura japonesa existe el wabi-sabi, la belleza de lo imperfecto, de lo efímero. Este concepto nos enseña a encontrar valor en la simplicidad, en la grieta, en la rotura. Un cuenco roto se repara con oro en la técnica del kintsugi, lo que realza la fractura en lugar de ocultarla.
Esta metáfora es poderosa cuando pensamos en el estrés. Nos han enseñado a ocultar nuestras fisuras, a mostrar una imagen perfecta. Pero nuestra humanidad está hecha de grietas. El estrés que nos drena deja cicatrices que pueden brillar. Cuando mostramos nuestras cicatrices, inspiramos a otros. Cuando aceptamos que no somos perfectos, liberamos una carga enorme. La perfección es un peso insoportable. La imperfección nos hace flexibles. Recordemos que las raíces de un árbol se nutren de la tierra oscura. Allí, en el lodo, se encuentran los nutrientes. El estrés no es el lodo que nos ensucia, sino la tierra que nos puede nutrir si la transformamos en abono. La espiritualidad no siempre está en templos o iglesias, a veces se manifiesta en actos cotidianos. Un pescador que lanza su red al mar antes del amanecer, una abuela que amasa pan para sus nietos, un maestro que enseña con paciencia a un niño que se distrae, un campesino que canta mientras riega sus cultivos. Todos ellos están meditando en movimiento. Esos actos se convierten en rituales que centran el alma. Cuando el estrés nos drena, hacer de la vida diaria un ritual puede ser una forma de recargar. Lavarse las manos con atención, preparar un té con cariño, ordenar un espacio con gratitud, son pequeños gestos que nos traen de vuelta a casa. La sabiduría de personajes iluminados no está en frases lejanas solamente, está en la manera en que una madre consuela, un artista pinta, un amigo escucha. Si ponemos atención, podemos encontrar la sabiduría en cualquier lugar. Hay quienes se refugian en la naturaleza para recargar su energía. Un paseante que se adentra en el bosque escucha el crujir de las hojas secas bajo sus pies, siente el aroma húmedo de la tierra, ve los rayos de sol filtrarse entre las ramas. En ese espacio, la prisa se disuelve y el estrés se expande hasta volverse aire. La naturaleza nos recuerda que somos parte de un ciclo más grande. El árbol no se preocupa por crecer más rápido, simplemente crece. La flor no se angustia por marchitarse, simplemente florece. El río no se resiste a la corriente, simplemente fluye. Cuando nos volvemos a unir con la naturaleza, entendemos que nuestras preocupaciones son gotas en un océano, que nuestro ego está al servicio de algo más vasto. Eres una ola, pero también eres el mar. El estrés te hace sentir separado, la naturaleza te devuelve al todo. Si la vida te drena, busca un pedazo de cielo, un fragmento de tierra, un soplo de viento, y respira contigo la unidad. El filósofo griego Epicteto enseñaba que no controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo interpretamos lo que nos sucede. Ese principio, tan simple, es revolucionario. El estrés surge en la brecha entre lo que ocurre y la interpretación que damos. Si vemos cada desafío como un ataque, nos drenamos. Si lo vemos como una oportunidad, nos energizamos. Esto no significa ser ingenuo o negar la realidad, sino elegir la mirada que más nos fortalece. Una vez, perdí un trabajo que consideraba fundamental para mi vida. Al principio, me sentí derrotado, mis noches se llenaron de insomnio, mi mente estaba atrapada en un carrusel de pensamientos. Pero un amigo me dijo, quizás este sea el espacio que necesitas para encontrar algo que realmente resuene con tu ser. No fue fácil, pero poco a poco, esa frase se convirtió en una semilla. Empecé a explorar caminos que nunca hubiera visto si no hubiera perdido aquel empleo. Meses después, estaba en un proyecto que me apasionaba, que me hacía sentir vivo. El estrés inicial no me había matado, pero me había drenado todo lo que me vinculaba a un lugar que ya no era para mí. Al soltar, me recuperé. Muchas veces, el estrés se alimenta del miedo a no ser suficientes. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a ser juzgados, miedo a no cumplir. Ese miedo nos empuja a hacer más y más, como si nuestra valía dependiera de la cantidad de cosas que logramos. Pero la valía es intrínseca. No eres digno porque haces, eres digno porque eres. Recordar esto es un acto de rebeldía contra una sociedad que nos cosifica según nuestra productividad. La historia de Siddhartha Gautama, antes de ser Buda, refleja este proceso. Él vivía en opulencia, rodeado de comodidades, pero sentía que algo faltaba. Se alejó del palacio buscando respuestas y se encontró con el sufrimiento.
Su despertar no lo encontró en la acumulación, sino en la comprensión de que la raíz del sufrimiento está en el deseo y en el apego. El estrés brota de ese deseo de ser más de lo que ya somos, de ese apego a una imagen. Cuando soltamos, descubrimos que lo que buscábamos fuera está en nosotros. Y esa realización no te mata, te libera. Hay un ejercicio que me ayudó a transformar mi relación con el estrés. Un maestro me pidió que escribiera en un papel todas mis obligaciones, preocupaciones, miedos. Me senté y mi mano no podía parar. La lista parecía interminable. Cuando terminé, me dijo, ahora, toma otro papel y anota lo que realmente depende de ti, lo que está bajo tu control. La segunda lista fue mucho más corta. Entonces me dijo, concéntrate en eso y suelta el resto. Este ejercicio me mostró cuánta energía perdía en cosas que no podía controlar. El estrés se agrava cuando nos ocupamos de aquello que está fuera de nuestro poder. Hay una serenidad que llega cuando reconocemos nuestros límites. Esta serenidad no significa pasividad, sino aceptación activa. Hacemos lo que podemos, dejamos en manos del universo lo que no podemos. Es un acto de humildad y de confianza. No todo está en nuestras manos, y eso está bien. Somos seres relacionales, y muchas veces el estrés tiene origen en nuestras interacciones. Las expectativas de otros, las críticas, los conflictos, pueden drenarnos. La comunicación compasiva es un camino para aliviar ese estrés. Marshall Rosenberg, creador de la comunicación no violenta, enseñaba a hablar desde nuestras necesidades y a escuchar las necesidades del otro. En lugar de culpar o acusar, expresamos lo que sentimos y lo que necesitamos. Por ejemplo, en vez de decir, nunca me escuchas, podemos decir, cuando hablo y siento que no me miras, me siento triste. Necesito sentirme escuchado. Esta forma de comunicación abre puentes en lugar de levantar muros. El estrés crece con la incomunicación, la empatía lo reduce. No es fácil, requiere práctica y paciencia. Pero al intentarlo, nos damos cuenta de que muchas tensiones se basan en malentendidos que se disipan cuando nos mostramos vulnerables. Imagino a un colibrí volando rápido, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero deteniéndose en cada flor para extraer su néctar. El colibrí no se mata volando rápido, se detiene para nutrirse. Nosotros podemos aprender de él. La vida moderna nos hace sentir como colibríes sin flores, siempre en vuelo, sin paradas. Pero las flores están ahí, un descanso, un respiro, un momento de silencio, un abrazo, una canción. El néctar está disponible si nos detenemos. Y cuando lo hacemos, recordamos que la vida no es solo velocidad, es también pausa. Cuando alguien dice, no tengo tiempo para descansar, está diciendo, no me doy permiso para nutrirme. Darse permiso es un acto valiente. Implica desafiar la idea de que somos máquinas. Somos colibríes buscando flores, y en cada flor hay vida. Hay noches en que el estrés se sienta a nuestro lado como un fantasma que no sabe desaparecer. Nos visitan los pensamientos recurrentes, el miedo a lo desconocido, la sensación de que el tiempo se nos escapa. En esas noches, escribir es una lancha salvavidas. Tomar un cuaderno y derramar en él todo lo que nos ahoga es una manera de liberar. Las palabras tienen poder. Cuando las guardamos adentro, se vuelven pesadas. Cuando las escribimos, se transforman en tinta, en papel, en letras. He llorado escribiendo, y mis lágrimas han lavado la tinta, creando manchas que eran tan bellas como cicatrices. He visto a mis propias historias ahí, y al verlas, dejaron de ser monstruos invisibles. Convertir el estrés en arte, en música, en danza, en cocina, en cualquier expresión, es una forma de encauzar esa energía. Los artistas llevan siglos transformando dolor en belleza, miedo en luz. Nosotros también podemos hacerlo. No necesitamos ser genios, solo seres dispuestos a expresarse. También existe el poder de la oración, del mantra, del rezo, de la invocación. Independientemente de nuestras creencias, pronunciar palabras sagradas, repetir frases que nos conectan con algo más grande que nosotros, tiene un efecto calmante. Cuando el estrés nos drena,
Podemos recitar un mantra como Om Mani Padme Hum o rezar un Padre Nuestro, o simplemente decir, que haya paz, que haya luz. Estas palabras vibran y resuenan en nuestro interior. Nos recuerdan que hay algo más grande, un misterio que nos abarca. Muchos personajes iluminados repetían oraciones para calmarse. Santa Teresa de Ávila decía, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Esta oración era su refugio. En tu propia tradición, en tu propio lenguaje, puedes encontrar palabras que te sirvan de ancla. A lo largo de la historia, el fuego ha sido símbolo de purificación y transformación. En muchas culturas, quemar lo que ya no sirve es una manera de liberar. Alguna vez escribí en un papel todas mis preocupaciones más grandes, mis miedos, mis resentimientos, y luego lo quemé. Mientras las llamas consumían el papel, imaginé que esa energía se transformaba en luz. El fuego no destruye, transforma. De las cenizas, la tierra se enriquece. Hacer rituales de este tipo nos ayuda a darle forma al proceso interior. Cuando sientes que el estrés te está drenando, imagina que cada respiración es un fuego que consume lo que ya no necesitas. Inspiras aire fresco, exhalas lo que te drena. Tu respiración es un fuego sagrado que transmute. Visualizar puede parecer un juego, pero es una herramienta poderosa. La mente crea realidades. Si imaginas que tu estrés se disuelve como un humo, sentirás un ligero alivio. No subestimemos el poder de la imaginación y del ritual. La palabra estrés proviene del inglés stress, que a su vez proviene del latín stringere, que significa apretar. Cuando estamos estresados, sentimos que algo nos aprieta, que nos estrecha. La pregunta es, ¿quién nos aprieta? ¿La sociedad? ¿Nuestra familia? ¿Nosotros? A veces, somos como serpientes que se enroscan sobre sí mismas hasta asfixiarse. Nos apretamos con pensamientos, con juicios, con prisa. Dejar de apretarnos es aflojarnos, relajarnos, soltar. Me gusta la palabra relajación porque implica volver a la laxitud, a la suavidad. La rigidez nos rompe, la flexibilidad nos permite seguir. Imagina un árbol en medio de una tormenta. Si es rígido, el viento lo quiebra. Si es flexible, se inclina y luego vuelve a su lugar. Seamos árboles flexibles. Aceptemos que el viento soplará, no lo podemos detener, pero podemos aprender a balancearnos sin quebrarnos. El estrés no te mata, te enseña a bailar con el viento. Los sueños son otro espejo. Muchas veces, lo que no resolvemos en la vigilia se manifiesta en el sueño. He soñado con mareas que me arrastran, con escaleras interminables, con relojes que se derriten. Mi inconsciente me hablaba de mi estrés. También he soñado con ancianos que me daban consejos, con niños que me sonreían, con bosques que respiraban. Mis sueños me mostraron caminos. Escuchar nuestros sueños es escuchar una parte de nosotros que no se expresa de día. El estrés a veces se cuela en los sueños como un grito que pide atención. Llevar un diario de sueños puede ayudarnos a comprender nuestras preocupaciones. A veces, una imagen onírica nos revela lo que la mente consciente no ve. La sabiduría interior se manifiesta de formas misteriosas. Dediquemos tiempo a conocerla. Y sin embargo, hay un momento en que no basta con reflexionar. Hay casos donde el estrés se convierte en ansiedad severa, en depresión, en ataques de pánico. Ahí, la ayuda profesional no solo es conveniente, es necesaria. La terapia, los grupos de apoyo, la medicina cuando es necesaria, son herramientas valiosas. Hablar con un profesional no es señal de debilidad, sino de coraje. Reconocer que no podemos solos es un acto de honestidad. Hay personajes iluminados en nuestros tiempos que son psicólogos, psiquiatras, terapeutas, maestros de yoga, coach de meditación. Su sabiduría no proviene solo de la tradición, sino de la ciencia y de la experiencia. Si el estrés te está drenando al punto de paralizarte, busca ayuda. El acompañamiento adecuado puede salvarte la vida. Tu valor no depende de no necesitar ayuda, depende de permitirte recibirla. El silencio es un maestro discreto.
En un mundo lleno de ruido, el silencio se ha vuelto un lujo. Pero en el silencio, escuchamos la voz que nos guía. Hice un retiro de silencio de 3 días, sin hablar, sin leer, sin escribir. Al principio, mi mente era un mar en tempestad. Pensaba que en cualquier momento me volvería loco. Pero a medida que pasaban las horas, el mar se calmaba. En el silencio, escuché mis miedos, mis deseos, mis ilusiones. Lloré mucho, reí mucho. El estrés se manifestaba como un eco que se fue apagando. Descubrí que debajo del ruido había una serenidad que no conocía. Comprendí que mi cuerpo estaba drenado porque mi mente no paraba de hablar. El silencio me enseñó a escuchar lo esencial. No todos pueden hacer retiros, pero todos podemos cultivar momentos de silencio. Apagar el teléfono, sentarnos en la penumbra, observar nuestra respiración, es un regalo que nos devuelve energía. El estrés tiene su antítesis en la gratitud. Si el estrés se concentra en lo que falta, la gratitud se enfoca en lo que hay. Practicar la gratitud no es negar lo que nos duele, es ampliar la mirada. Incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo por lo cual agradecer: un techo, un amigo, un libro, un amanecer. Cuando la vida te drena, hacer un listado de agradecimientos puede ser un oasis. Antes de dormir, escribe 3 cosas que agradeces de ese día. Al principio, puede parecer trivial, pero con el tiempo, tu mente empezará a buscar lo bueno en cada situación. Lo que enfocamos se expande. Si te enfocas en el estrés, crecerá. Si te enfocas en la gratitud, también. La gratitud no elimina las dificultades, pero las ilumina con una luz que las hace más llevaderas. Y en esa luz, el estrés pierde fuerza. Mis abuelos solían contar historias junto al fuego. Cada historia tenía una moraleja, una enseñanza camuflada en personajes y paisajes fantásticos. En una ocasión, mi abuelo relató la historia de un hombre que cargaba un saco de piedras pensando que eran diamantes. Caminaba orgulloso, cansado, sin saber por qué estaba tan agotado. Un día, un anciano se cruzó en su camino y le preguntó qué cargaba. El hombre dijo: diamantes. El anciano respondió: eso no son diamantes, son piedras que alguien metió en tu saco. El hombre miró y vio que las piedras eran grises y sin brillo. Se sintió engañado. El anciano le dijo: puedes seguir cargando ese peso porque te lo dieron, o puedes soltarlo y buscar tus propios tesoros. El hombre vació el saco y sintió un alivio tremendo. Entonces comenzó a recolectar flores, semillas, frutas que alimentaban su espíritu. El saco era el mismo, pero su contenido había cambiado. Así, muchas veces cargamos piedras que otros pusieron en nuestro saco, expectativas ajenas, mandatos familiares, creencias limitantes. El estrés nos drena cuando caminamos con cargas que no son nuestras. Vacía tu saco y llénalo de lo que nutre tu espíritu. He llorado muchas veces por sentirme drenado. He sentido impotencia, ira, tristeza. Pero cada lágrima ha sido sal que cura y limpia. El llanto es una forma de liberar, es el río interno que arrastra lo que ya no necesitamos. No tengas miedo de llorar. En nuestra sociedad, llorar es a veces visto como debilidad, pero es un signo de valentía. Te desnudas, te permites sentir. El estrés se endurece cuando no dejamos que la emoción fluya. Llorar es un acto de humildad y de amor propio. Un día, lloré frente a un árbol. Sentí que abrazaba al árbol y que el árbol me abrazaba a mí. Le conté mi cansancio, mis miedos. Sentí que el árbol me escuchaba. Quizás era mi imaginación, quizás era real. Lo cierto es que me sentí más ligero. En la sabiduría de personajes iluminados, los árboles son seres sagrados. Los druidas los consideraban ancestros. Los pueblos originarios los ven como parientes. Abrazar un árbol, llorar con él, puede ser un acto de liberación. Caminamos por la vida como si fuéramos eternos, pero la muerte nos recuerda que somos finitos. Pensar en la muerte no es mórbido, es un recordatorio de lo valioso del tiempo.
El estrés nos hace sentir que no hay tiempo suficiente, la conciencia de la muerte nos hace valorar cada momento. Stephen Levine, experto en cuidados paliativos, escribió que vivir cada día como si fuera el último nos libera del estrés, porque nos hace priorizar lo esencial. No sabemos cuándo llegará nuestro fin. ¿Queremos pasar nuestros días drenados por preocupaciones que quizás no importen cuando estemos en nuestro lecho de muerte? Pensar en la muerte nos ayuda a elegir con sabiduría. Muchas tradiciones dicen que meditar en la muerte es vivir con más plenitud. No se trata de obsesionarse, sino de recordar que la vida es un regalo. El estrés no te está matando, pero puede hacer que llegues al final con arrepentimientos. Vivir conscientes de la muerte nos invita a soltar el peso innecesario y a abrazar lo que da vida. Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. El estrés nos hace correr solos, la vida nos invita a caminar juntos. Acompañarnos en el cansancio, en las alegrías, en los miedos, es un acto de amor. Me emociona pensar en las veces que alguien me ofreció su hombro para llorar, su tiempo para escuchar, sus palabras para alentar. Esas personas son faros que iluminan nuestro camino cuando el estrés oscurece todo. Sé también que yo he sido faro para otros, quizás sin saberlo. Las palabras que escribo pueden llegar a alguien que esté al borde y quizás le den un respiro. Así como una canción me ha sostenido en mis noches de insomnio, un poema me ha recordado que no estoy solo. Somos redes de apoyo que nos salvamos mutuamente sin saberlo. Cuando el estrés te drene, busca un faro. Y cuando tengas luz, sé faro para alguien. La risa es otro antídoto poderoso. Reírnos de nosotros mismos, de lo absurdo de nuestras preocupaciones, de la ironía de la vida, nos devuelve la ligereza. Recuerdo una vez en que estaba tan estresado por un proyecto que todo me parecía oscuro. Ese día, un amigo me contó una broma tan tonta que no pude evitar reír a carcajadas. La risa aflojó los músculos, me hizo ver que la vida no se trataba de ese proyecto. La risa nos devuelve a la niñez, al juego. Los grandes maestros espirituales no eran solemnes todo el tiempo, muchos de ellos reían, bailaban, cantaban. La seriedad constante drena, el juego recarga. Permítete ser ridículo, bailar en la cocina, hacer muecas en el espejo, jugar con tu mascota. La vida es demasiado corta para vivirla con el ceño fruncido. Y es importante hablar del perdón, porque muchas veces el estrés se alimenta de resentimientos. Cargamos el dolor que otros nos causaron, como una roca que llevamos pegada al cuerpo. Esa roca nos drena, porque requiere energía sostenerla. Perdonar no es justificar la acción de quien nos hirió, es liberarnos del peso de ese dolor. Nelson Mandela, después de pasar 27 años en prisión, dijo, guardar resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. El rencor nos envenena, el perdón nos libera. Puede que la herida sea profunda, que el daño sea real, que el dolor sea legítimo. El perdón es un proceso, no un acto instantáneo. Pero dar pasos hacia él es desatar nudos. No perdonas porque el otro lo merezca, perdonas porque tú mereces paz. Cuando perdonas, el estrés se aligera. Sientes que la energía que te drenaba esa memoria vuelve a ti. La sabiduría de personajes iluminados siempre subraya el perdón como un camino hacia la libertad. Hay una plegaria atribuida a San Francisco de Asís que dice, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Esta plegaria, adoptada por muchos movimientos de recuperación, es un faro. El estrés se reduce cuando practicamos la serenidad, el valor y la sabiduría. Serenidad para aceptar lo inevitable, valor para actuar donde podemos y sabiduría para discernir. La mayoría de nuestras preocupaciones se solucionan con alguna de estas tres virtudes. Cuando te sientas drenado, puedes repetir esta oración a modo de recordatorio. Pregúntate, ¿esto que me preocupa es algo que puedo cambiar? Si no, acéptalo. Si sí, actúa. Si no sabes, busca la sabiduría.
Muchas veces la sabiduría viene de escuchar nuestra intuición, otras veces viene de consultar a alguien que nos inspire confianza. La espiritualidad moderna nos invita a integrar todas las partes de nuestro ser, cuerpo, mente, emoción y espíritu. Negar alguna de ellas crea desequilibrio. El estrés surge cuando nos desconectamos de cualquiera de estas dimensiones. Cuando descuidamos el cuerpo, este nos grita con enfermedades. Cuando descuidamos la mente, ésta se llena de caos. Cuando descuidamos las emociones, se estancan. Cuando descuidamos el espíritu, sentimos vacío. La integración nos fortalece. Caminar en la naturaleza fortalece el cuerpo, meditar fortalece la mente, expresar emociones fortalece el corazón y conectar con algo trascendente fortalece el espíritu. No necesitamos estar en monasterios para integrarnos, podemos hacerlo en nuestra vida diaria. Dedica un tiempo al cuidado de cada parte de ti. Eres un ecosistema. A veces, el estrés se alimenta de la sensación de que nuestros esfuerzos no son reconocidos. Hacemos tanto y parece que a nadie le importa. Buscamos aprobación, nos comparamos con la necesidad de ser validados. Sin embargo, la verdadera validación viene de adentro. Cuando haces algo con amor y convicción, independientemente de la reacción exterior, te sientes pleno. Los personajes iluminados no buscaban aplausos, su satisfacción provenía de la coherencia con su ser. Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Malala, actuaron por convicción. No siempre fueron comprendidos en su momento, pero sabían que su misión era más grande que la aprobación. Cuando tu vida está alineada con tu propósito, el estrés se reduce porque sientes que tu energía se dirige a algo significativo. Encuentra tu propósito, grande o pequeño, y enfócate en él. Un propósito puede ser tan simple como criar a tus hijos con amor, cuidar un jardín, escribir poesía, enseñar a otros. Lo importante es que resuene contigo. Hay una tradición en algunas comunidades nativas americanas donde cada decisión importante se toma pensando en las próximas 7 generaciones. Este pensamiento de largo plazo aligera el estrés porque nos conecta con algo más grande que nuestros problemas inmediatos. Nos damos cuenta de que nuestra vida es parte de un tejido que trasciende nuestro tiempo. Cuando el estrés te drene, recuerda que tu existencia tiene un impacto más allá de ti. Tus actos de amor, de valentía, de bondad, se propagan. Si puedes, planta un árbol que no verás crecer, escribe una carta para un descendiente, realiza un gesto de bondad anónimo. Pensar en las 7 generaciones nos obliga a soltar el drama inmediato y a concentrarnos en lo esencial. El estrés se diluye en la perspectiva del tiempo. He tenido conversaciones imaginarias con personajes que admiro cuando me siento drenado. Imagino sentarme con la Madre Teresa y preguntarle cómo encontraba fuerza en medio de tanta miseria. Imagino a Gandhi diciéndome que la no violencia empieza con uno mismo. Imagino a Rumi recitándome poemas que abran mi corazón. Imagino a mis abuelos contándome historias junto al fuego. En esas conversaciones, mis problemas se ven desde otra óptica. El estrés se convierte en un tema que comparto, no en un monstruo que me devora. La imaginación es una aliada. Usa tu mente para crear encuentros con tus guías, reales o ficticios, y escucha qué te dirían. Escucharás tu propia sabiduría reflejada en sus voces. Es un juego terapéutico. A veces he escuchado respuestas que me han hecho llorar, y me he dado cuenta de que las respuestas estaban en mí, solo necesitaba escucharlas con otra voz. Hay un principio en física llamado entropía, que describe la tendencia al desorden. Toda forma de orden requiere energía. La vida misma requiere energía para mantener el orden. El estrés aparece cuando la energía que usamos para mantener nuestro orden interno es superada por el desorden que percibimos. Por eso, cuidar nuestra energía es crucial. No desperdiciarla en discusiones que no llevan a nada, en redes sociales que nos comparan y nos desgastan, en el consumo de noticias que solo generan miedo. Nuestra atención es un recurso valioso. Lo que alimentamos crece. Alimentemos lo que nos nutre. Hagamos una dieta informativa, una dieta emocional, una dieta mental. Elige con cuidado qué pensamientos dejas entrar,
qué conversaciones sostienes, qué imágenes consumes. Ser selectivos no es ignorar, es protegernos para ser más efectivos en nuestras acciones. El estrés se reduce cuando invertimos energía donde tiene sentido. El escritor Henry David Thoreau se retiró a una cabaña en Walden para vivir de manera simple. Su experimento fue un rechazo al consumismo de su época y un abrazo a la vida contemplativa. Thoreau escribió: fui al bosque porque quería vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía que enseñar, y no, cuando llegara a la muerte, descubrir que no había vivido. Este pasaje siempre me conmueve. El estrés nos hace correr sin preguntarnos hacia dónde. Vivir deliberadamente es poner intención en nuestros actos. Nos evita despertar un día y sentir que no hemos vivido. La sabiduría de Thoreau no está en irse al bosque, sino en vivir con conciencia donde estemos. Hacer cada cosa con presencia es un acto de resistencia en un mundo que nos exige prisa. La prisa drena, la deliberación recarga. Sé que la perfección no existe, y sin embargo, a veces la persigo. Busco la frase perfecta, la acción perfecta, la solución perfecta. El estrés se alimenta de esta búsqueda. ¿Y si aceptáramos la belleza de lo imperfecto? El maestro Sensun Ryu Suzuki escribió: en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la mente del experto hay pocas. Ser principiantes nos permite ser flexibles, no exigentes. Podemos ver el error como parte del aprendizaje, no como fracaso. El estrés disminuye cuando damos espacio a la imperfección. Esta actitud no es resignación, es sabiduría. Como dijo Leonard Cohen, hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Nuestra humanidad se cuela por las grietas. Imagina que la vida es un jardín, y que tu energía es el agua que riega las plantas. Algunas plantas son tus sueños, otras tus relaciones, otras tus obligaciones. El estrés aparece cuando intentas regar todas con la misma intensidad sin saber cuáles necesitan más agua y cuáles menos. Algunos sueños pueden esperar, algunas relaciones pueden sostenerse con poca agua, algunas obligaciones pueden delegarse. La sabiduría está en saber priorizar. No todas las plantas se marchitan si un día no las riegas, pero algunas mueren si las ignoras demasiado. La planta de tu salud necesita agua, la planta de tu descanso necesita agua, la planta de tu amor propio necesita agua. Si te drena tu jardín, revisa tu sistema de riego. Ajusta. No tienes que regarlo todo a la vez. Quiero recordar también a aquellas personas que viven con un estrés constante por motivos ajenos a su control, cuidadores de personas enfermas, padres solteros, trabajadores explotados, comunidades marginadas. El estrés en estos casos es una cuestión de supervivencia. La sociedad no siempre les ofrece alivio. A ellos les digo: tu resiliencia es valiosa, tu cansancio es legítimo. Busca espacios de apoyo, busca aliados. Tu vida importa. No estás solo, aunque a veces lo parezca. Los movimientos sociales se han creado para apoyar a quienes más lo necesitan. La sabiduría de personajes iluminados también se encuentra en las luchas colectivas. La justicia social es una forma de cuidado. El estrés que te drena no es solo personal, es sistémico. Combátelo con amor y con acción social. Tu bienestar es un derecho. Finalmente, quiero recordar que cada uno de nosotros tiene un fuego interno. Ese fuego es la chispa divina, la fuerza vital, la pasión que nos impulsa. El estrés no te está matando, pero te está drenando ese fuego. Protégete como un guardián del templo, alimenta tu fuego con amor, respiración, belleza, descanso, comunidad, propósito. Cuando sientas que la llama se apaga, no te culpes. Busca el viento que la avive, busca la leña que la nutra. Habrá momentos en que solo quede una brasa, pero una brasa puede encender una hoguera. Confía en tu fuego. Confía en que no estás solo. Confía en que dentro de ti hay sabiduría. El estrés es parte de la vida, pero no es toda la vida. Aprenderás a escuchar sus mensajes, a soltar lo que no es tuyo, a abrazar lo que te nutre. Y cuando mires atrás, verás que cada gota que te drenó,
cada lágrima, cada suspiro, te trajo aquí, a un lugar de mayor comprensión. Que tu camino sea ligero, que tu corazón sea valiente, que tu alma encuentre descanso.